No, los objetivos generales de etapa, de hecho, es que no te los tienes que aprender de memoria. No tienes que conocerlos, Vale, tienes que saber sobre qué versan, porque ten en cuenta que cuando vayas a realizar tus unidades didácticas y tu programación, te vas a tener que versar en ellos, en estos objetivos generales de etapa. Pero los 16, como tú bien dices, no vale. es necesario que te los sepas de memoria, pero sí saber sobre qué, a qué van dirigidos, qué es lo que quieren lograr como tal. Porque a la hora de formular tus propios objetivos estaría ahí. Vale, comprendo. Pues, a ver, Perfecto. lo he utilizado un poco la literatura que viene, pero no todo, ¿eh? Porque me parecía demasiado. Individual y en equipo, Ujú, y conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana. ujú, En cuanto a los objetivos específicos, planteamos los siguientes: generar un buen clima de centro a través de la lectura, fomentar la participación de las familias, desarrollar el placer por la lectura, valorar los valores de no discriminación para garantizar la buena convivencia en sociedad, promover la escritura creativa en relación con el medio ambiente y contribuir a la realización personal sirviendo de modelo para otros alumnos. ujú. Bien. Cortitos, Ahora bien, la cortitos y al pie. metodología. En cuanto a la metodología... Objetivo, Dime. después de objetivo, ¿qué iría? Metodología como tal no iría en ese punto. ¿Qué iría detrás de objetivos? Ahí va, pues yo he puesto metodología. Contenidos. ¿Qué va en las actividades? No, contenido. Objetivo, contenido, metodología, actividades. Ah, vale, pues lo he hecho al revés. He cambiado el punto 3 y el 4. Bueno, en este caso el orden de factores no altera el producto, pero como tenemos que entender los objetivos y los contenidos como un binomio, como una relación, como esa pareja de urracas que van siempre unidas. Tenemos Vale. nuestros objetivos, que como hemos dicho con anterioridad, los formulamos en infinitivo, y luego tenemos nuestros contenidos que los formulamos con un facto, con un hecho, con un sustantivo, un adverbio, un adjetivo, algo que nos realce y nos remarque la acción que queremos llevar a cabo. El ejemplo que hemos puesto antes, el reconocer las estaciones del año, reconocimiento de las estaciones del año en el contenido. Perfecto. Hazlo si quieres, sáltate al Vale. punto, hazme ahora los contenidos y después la metodología, si te parece bien, por favor. Vale, pues principalmente los contenidos que se van a trabajar en este programa están relacionados con el área de lengua castellana y literatura, concretamente los relacionados con el bloque 2, la comunicación escrita, leer, Ujú. Bien. como puede ser la comprensión de diferentes tipos de texto o el desarrollo del placer por la lectura. Y los del bloque 5, educación literaria, por ejemplo, el conocimiento de los tipos de libros. Otros contenidos que se van a trabajar con la lectura de los diferentes libros de la biblioteca están relacionados con los elementos transversales recogidos en el Real Decreto 126, bla, 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 como pueden ser los valores de no discriminación o el desarrollo sostenible y el medio ambiente. Bien. Además, los contenidos en relación con los objetivos que has puesto. Muy bien. Pasaríamos al siguiente ítem, al siguiente punto, por favor. En cuanto a la metodología que vamos a utilizar durante las actividades para conseguir los objetivos anteriormente mencionados, está basada en las orientaciones metodológicas expuestas en el Decreto 26. Algunos de ellos son utilizar agrupaciones flexibles, realizar actividades que integren más de una competencia, desarrollar que se trabaje en equipo y atender a la diversidad. Otras orientaciones metodológicas que vamos a utilizar serían partir del nivel de desarrollo del alumnado, ya que cada grupo de alumnos realizará actividades acordes a su nivel, lo cual también proporciona que atendamos a la diversidad.
crear experiencias educativas donde el alumnado sea el protagonista y se valore su esfuerzo y trabajo, enseñar a ser, pensar y convivir, generando ambientes de buen clima y fomentando los valores, partir de sus centros de interés, ya que son ellos los que escogen los libros, y por supuesto trabajar de una forma flexible para adaptarnos a los posibles contratiempos que puedan surgir. Muy bien. Más eso, siempre tenemos un buen docente, un buen Igual habría que maestro. incluir algo más, pero a mí lo que me... Dime. Perdón, Julio. No, 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 coméntame, no te quiero cortar, dime. Que ahí yo creo que me faltaría una referencia bibliográfica de una buena metodología activa, que estoy a ver si encuentro un libro que me guste y me apoyo en ello para la metodología. Pues mira, tienes María Montessori, Emily Pickler, Waldorf, Steiner, son en pedagogías activas. El experimento que realizaron en United Kingdom de Summerhill es muy interesante también, pero sobre todo, y como no, la escuela nueva de Ferrer Guardia. Eso, de hecho, es en educación infantil tenéis un tema como tal que son los principios de intervención educativa. Esos principios de intervención educativa que se denomina la escuela nueva. La escuela nueva la conocéis, habéis escuchado hablar de ella. ¿Sabéis a lo que me A mí estoy me refiriendo? suena, sí. Ujú. La escuela, no, claro, Paula, de hecho creo que es el tema 11 si no recuerdo mal, lo estoy diciendo de memoria, de educación infantil, son los principios de intervención educativa. Por ejemplo, hay tres libros que son de Josefina Aldecoa, que son Historia de una maestra, Mujeres de negro y La fuerza del destino. Es una De una trilogía. maestra. ¿El qué, perdón? No, nada, perdón, que te he cortado. Ah, no, 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 comenta, podéis contarme lo que queráis para aportar a la clase, eso no hay ningún problema. Yo me da igual que me cortéis, de hecho es una conversación fluida entre No nosotros. sé si... Sí, te decía que no sé si uno de los libros que has mencionado, porque entre que hablas y hablo se corta, es el de Historia de una maestra. Historia de una maestra, además que es genial, es un libro súper chulo. Empieza el libro con la boda de Franco con Carmen Polo. Y yo os quería expresar este libro también porque no sé si habéis escuchado en estos maestros de la Segunda República, estos maestros que eran itinerantes, pero itinerantes puros y duros, que se iban a zonas completamente despobladas, como pueden ser las Batuecas, donde la educación costaba llegar, e iban con sus carretas, con sus C15, con sus furgonetas, iban para allá para llevar la pedagogía a los pueblos, para llevar la pedagogía a los más pequeños y también a los más mayores. Por ejemplo, en la zona de las Batuecas, en vez de decir albóndiga, se dice almóndriga. Lo tienen allí, entonces para intentar culturizar, para intentar llevar la escuela a todo el mundo, surgieron estas historias. Y esta trilogía no son libros educativos como tal, como podría ser Pedagogía del oprimido, de Paulo Freire, el cual lo podríais utilizar también como una pedagogía activa. Sobre todo en pedagogía activa yo os recomiendo muchísimo a Emily Pickler y a María Montessori. María Montessori y Emily Pickler, de hecho, van muy a la par. María Montessori es la médico italiana, y Pickler es una pedagoga húngara que es realmente una maravilla, una auténtica maravilla. Y luego ya como hechos más excepcionales y más específicos, pues podría ser una escuela Waldorf, una escuela Steiner, etcétera. Pero bueno, una escuela Waldorf necesita una serie de condicionantes, estar en medio de la naturaleza, los niños son los que eligen su propio currículum, lo que están dispuestos a aprender, lo que quieren realizar, van ellos creando con el maestro, con los profesores, van creando su expertise, van creando lo que quieren realizar. Que eso, por ejemplo, lo hacen también aquí en Finlandia. En Finlandia lo que es la ESO y bachillerato, analógicamente en España,
los adolescentes, los discentes, son los que eligen sus propios contenidos. No hay una división tan clara como tenemos en España con letras y ciencias, sino que si ellos quieren estudiar historia del arte por un lado y física y química por otro, lo pueden hacer perfectamente, si a ellos les nace, y de hecho tienen la posibilidad también de realizar el bachillerato en 2 años o en 4. Entonces pueden ir eligiendo sus materias, pueden ir eligiendo lo que quieran. Pero en estos principios os recomiendo también, a ti también, Cristina, aunque seas de primaria, pero echarle un vistazo, si quieres luego me facilitas un correo y te lo mando al correo, echarle un vistazo a ese tema 11 de educación infantil, a esos principios de intervención educativa, no estaría de más. Proseguimos con el desarrollo de este supuesto, por favor. Vale, sí. En cuanto a las actividades, a continuación se van a exponer las actividades que se van a realizar durante el tercer trimestre en el programa de animación e introducción a la lectura, exponiendo brevemente en qué consiste, qué niveles las van a llevar a cabo y la duración de las mismas. En primer lugar, comenzamos exponiendo aquellas que se van a realizar a nivel de centro. La primera de ellas es la biblioteca de patio. En esta actividad, los alumnos de sexto son los encargados de llevar al patio diariamente un carrito con libros, los cuales podrán ser leídos libremente o leídos por los 2 alumnos de sexto que se encargan ese día. Todos los alumnos de sexto irán rotando, de esta forma se responsabilidad. En la etapa de educación infantil serán las profesoras y profesores las que lo lleven, ya que los de primaria e infantil no suelen compartir el patio. La segunda actividad que se va a realizar a nivel de centro será la lectura de libros. Será la lectura de libros de los más mayores a los más pequeños, quedando la distribución así. Quinto de primaria leerá a primero de primaria, cuarto de primaria leerá a tercero de primaria, tercero de primaria leerá a segundo de infantil y segundo de primaria leerá a primero de infantil. También hay que animar a que los niños que aún no saben leer narren las imágenes a los más mayores. De esta forma, cada alumno tendrá su hermano de lectura y durante los jueves a última hora podrá disfrutar de la lectura juntos. ¡Qué chulo! Me encanta. La tercera actividad que se va a realizar con cada curso cuenta con la... Hermano de lectura, a mí también me parece muy bonita y debería practicarse en muchos centros. Sí, la verdad es que sí. Pues yo, por ejemplo, creo que es... yo de los primeros lugares donde trabajé fue en un CRA, en un centro rural agrupado. Y desde mi punto de vista, completamente subjetivo, es la mejor manera de que aprendan los niños. Pues yo, por ejemplo, tenía a todos los de infantil, yo tenía 3, 4 y 5 años unidos y luego primero y segundo de primaria. Y aquello era una maravilla, porque veías cómo el de segundo de primaria se involucraba a la hora de ese niño de 3 o 4 años, hiciera sus fichas, hiciera sus actividades. Y los niños se sienten mucho más cómodos entre iguales, van a hacer mucho más caso a Juan, el niño mayor, que es el molón del cole, que a mí, al profe, porque es que es así, van a hacer porque se mueven por iguales, por imitación. Y es una manera de aprender este modelo de enseñanza-aprendizaje. Cuando podemos tener una clase con diferentes edades, no hay que mirarlo como un escollo, sino como todo lo contrario, como una auténtica posibilidad, porque lo es. Y vamos, la nomenclatura que le has dado de hermano de lectura, me encanta, las cosas como son. Totalmente de acuerdo con lo de los CRAS. Yo he tenido la suerte de formar parte de 2 y quiero que ese sea mi futuro. Sé que es muy difícil a la hora de organizar, también lo reconozco, pero es mi pasión, o sea que además, algún día lo conseguiré. Cantabria sí que habrá mucho CRA, ¿no? Porque tiene pueblecitos de pequeña población y luego estará el núcleo grande donde estará el colegio que a lo mejor a 2, 3 pueblos en particular, 2 o 3 localidades, municipios. Si lo comparo con Castilla y León, gana Castilla y León. Bueno, y si lo comparamos con Galicia, ya gana Galicia de todas, con esas aldeitas. ¿En qué zona de Castilla y León pudiste trabajar, Cristina? Me imagino que sí. En el CRA estuve en Soria, en Fuente el Fresno.
Ah, que es un Fuentealfredo. cole muy peculiar, porque fue formado realmente por familias. Ujú. Sí, no sé si te suena, Sí, yo es que, vamos, tengo pero tiene mis ahí una mujeres de historia. Salamanca y de hecho yo oposité en su día en Castilla y León también, me la saqué en Madrid, pero yo antes de... Probé en Andalucía, probé en Castilla y León y ya la tercera la saqué en Madrid. Fue muy recomendable la experiencia, ¿eh? Genial, genial. Vamos, a mí en Bueno, Castilla y continúo, que León. si no a Paula se le va a hacer esto eterno. Sí. Tú, Paula, mete baza Venga, cuando quieras también. No os preocupéis, ¿eh? Os escucho. la tercera actividad que se va a realizar en cada curso cuenta con la participación de las familias y se realizará durante la primera media hora de los lunes. En ella, un familiar voluntario de cada clase podrá venir a contar o a leer una historia con la que ilustrar a los alumnos y alumnas. La cuarta actividad, que está destinada a toda la etapa de infantil y a los 3 primeros cursos de primaria, perdón, está destinada, vale. El profesorado encargado de la biblioteca y los especialistas nos encargaremos cada 15 días de envolver libros seleccionados para cada grupo de alumnos. De esta forma, 2 viernes al mes, los niños y las niñas se llevarán un libro sorpresa para leer en casa. Ujú. Luego, esta actividad, por ejemplo, es de una chica de Instagram que es de aquí de Cantabria y la ha llevado a cabo en Ruballo, en un cole. No sé cómo citar a esta persona. La De hecho, refe- no sé si es suya la actividad o es de otra persona. No, pero eso te serviría ¿Qué hacemos con esas ideas? en referentes bibliográficos que no os pese, que no se os caigan las anillos a la hora de poner un enlace web, en este caso un enlace a Instagram. O sea, puedes poner directamente el nombre de la cuenta de Instagram y si tiene algún nombre específico donde trabaja esta actividad o donde lo has visto, pues ponerlo como tal, que no se os caigan los anillos porque hoy en día las referencias bibliográficas que trabajamos son a través de, son en internet. Son en internet, son en redes sociales, llámese YouTube, llámese Instagram, que Instagram tiene cosas maravillosas, aparte de, tiene muchas tonterías también, pero tiene cosas maravillosas. De hecho, os recomiendo Sí, que sigáis a DP Oposiciones, en Oposiciones DP, en Instagram, que es la página vale, es la página de mi academia. Pero vamos, que no se, vale. contestando tu pregunta, Vamos ya con... que no se os caigan que no se os caigan prendas a la hora de Sí, exponer sí, referencias bibliográficas que sean de una web, que sean de una red social, etcétera. vale. Y la quinta y última actividad que se va a realizar durante el trimestre se titula Noveles Escritores. En ella los alumnos y alumnas de cuarto, quinto y sexto tendrán que escribir un microrrelato que se titule Un mar de plástico durante el mes de mayo y otro durante el mes de junio titulado Vivo en un desierto que antes era un bosque. Al finalizar el mes se entregarán los relatos de forma anónima al profesorado para que los alumnos de otros cursos entreguen la medalla del Nobel de Literatura a los 3 que más les ha gustado. Sexto escogerá los Nobeles de cuarto, quinto los de sexto y cuarto los de quinto. Cuando los 9 ganadores reciban el premio podrán elegir si desean o no leer su microrrelato por megafonía. El resto de los relatos se expondrán en una pared en el colegio. Y esas serían las actividades. Luego vamos a la evaluación. Antes de pasar La a la evaluación de este programa la realizaremos antes teniendo en de, cuenta los diferentes... disculpa, Cristina, antes de pasar a la Sí, evaluación, en el enunciado del supuesto práctico nos decía que trabajáramos este programa de animación a la lectura, de estimulación de la lectura, como queramos, de fomento de la lectura, como queramos llamarlo, en el tercer trimestre, todo el tercer trimestre, o nos lo contextualizaba, nos concretaba la temporalización, nos ponía un deadline. tercer trimestre. Ahora te pregunto, No concretaste más. tercer trimestre, ¿con 5 actividades crees que podríamos cubrir todo el tercer trimestre? Sí, Ujú. sí, porque
Además de estas actividades, hay otros programas en el centro que hay que hacer. Me imagino que se propongan otras actividades. Hay festividades de por medio. El tercer trimestre es muy corto. Hay muchos exámenes de por medio también, depende del colegio. Y ¿Sabes qué he echado de menos igual me he quedado corta, no lo sé. Mira, yo os recomiendo una cosa. Cuando os pidan realizar un programa, un proyecto que sea para un trimestre entero o para el curso entero o para 2 trimestres, os recomiendo que hagáis una serie de actividades tipo y luego desarrolléis otras actividades. Y sobre todo, siempre, siempre y siempre, y esto me vais a llamar pesado muchas veces, pero las actividades tienen que estar temporalizadas. Es decir, voy a trabajar X tiempo, este tiempo. Van a leer los de sexto, le van a leer a los de tercero, de infantil, vale. Le van a leer X tiempo. Las sesiones son de 50 minutos, de 55, de 1 hora, etcétera. Pero siempre hay que contextualizar, hay que temporalizar, hay que marcar el tiempo que vas a estar desarrollando esa actividad. Porque eso es un detalle de pureza como tal y le va a mostrar al tribunal que tú eres capaz de llevar al aula lo que tienes en tu cabeza y sobre todo lo que tienes en tu cabeza es algo factible, es algo real, es algo que realmente se puede llevar al aula. Por lo tanto, eso lo vamos a hacer siempre porque, por ejemplo, si ponemos el ejemplo más nimio y banal que se me ocurre, que los niños de Paula, por ejemplo, de 3 o 4 años, de infantil, van a estar media hora atentos a ella, explicando, atentos a una explicación acerca del otoño, por ejemplo, pues es inviable. Es inviable porque un niño de 3 4 años no tiene más atención que 5 o 6 minutos a lo sumo. Por lo tanto, siempre hay que marcar el tiempo que vais a estar desarrollando esas actividades. Y podéis hacer en una sesión, podéis hacer más de una actividad. Por lo tanto, es tercer trimestre, son 5 actividades, perfecto, estos son 5 sesiones. Más que con esas 5 sesiones tienes que marcar cuánto es el tiempo de la sesión y luego te invitaría también a que hicieras una serie de actividades tipo. Pues actividades tipo como pueden ser collage, como pueden ser sesiones de cuentacuentos, como pueden ser títeres, etcétera. Simplemente las expones, no hace falta que las desarrolles porque luego ya has desarrollado estas 5 como tal. Pero tened en cuenta también que si te ponen para un año entero y tú solo desarrollas 2 3 actividades, te vas a quedar muy corta. ¿Vale? Vale. O sea que, por ejemplo, lo del hermano de lectura, que es todos los jueves a última hora, tendría que concretar todos los jueves a última hora o durante los 30 últimos minutos de la clase, o cómo dices de concretar. Exacto, pues en primer lugar ir de lo general, es decir, lo vas a trabajar todos los jueves, vas a realizar esta actividad. Y esta actividad se va a llevar a cabo en los últimos 30, 40 minutos de la clase, etc. Pero ese es el decir. O por ejemplo, Vale. si tienes un día una sesión, dices, voy a trabajar, vamos a cambiar por completo. Estáis en algún trimestre entero donde tenéis que trabajar la educación en valores. Pues pones una serie de actividades tipo y luego un día desarrollas una actividad. Pues dices, tengo una sesión de 45 minutos donde en los primeros 5 minutos voy a hacer una introducción de la presentación. En 20 minutos voy a hacer un juego de role-playing con mis niños. Y otros 10 minutos vamos a ver un vídeo sobre educación en valores y los últimos 5 minutos vamos a hacer una puesta en común de todas las ideas, una lluvia de ideas. Podría ser un desarrollo. A eso me refiero con temporalizar lo que son las clases, las sesiones. Vale. Y esto sobre todo, Paula, para ti, Vale, para el siguiente lo tengo en cuenta. para ti en infantil, Paula, es de suma y vital importancia el temporalizar y el marcar el tiempo que vas a estar trabajando esa actividad con tus discentes de 3, 4 o 5 años en el segundo ciclo de educación infantil. Es de vital importancia porque, como os comentaba con anterioridad, es la diferencia entre que el tribunal vea que sois un docente con recursos, con herramientas, o que sois simplemente un docente idealista
que no podéis llevar al aula vuestras ideas porque no son factibles. El ejemplo nimio que os decía antes, mis niños de 3 años van a estar media hora escuchándome hablar sobre el otoño y tomando apuntes, por ejemplo, ¿vale? Seguimos, Cristina. Vale. Pero hay la temporalización a fuego siempre. La evaluación de... Vale. La evaluación de este programa la realizaremos teniendo en cuenta los diferentes agentes que han intervenido en ellos, los docentes, las familias y el alumnado. Los docentes valoraremos el grado en el que hemos contribuido al desarrollo personal y social de nuestros alumnos y alumnas, además de la valoración de las actividades realizadas y la implicación de nuestro alumnado, incluyendo si se ha mejorado o no el clima del centro. Realizaremos propuestas de satisfacción con la actividad en la que participan, cómo ha sido su recibimiento y su estancia, además de si la escucha fue activa o no. Por último, el alumnado completará un cuestionario en el que se incluyen aspectos como si se consideran que las actividades han ayudado a mejorar el clima del centro, si se han disfrutado o algunas propuestas para el curso que viene. Todo ello nos ayudará a construir juntos nuevas experiencias para el próximo curso o mejorar las ya existentes. Bien. ¿Comentarios? De evaluación solo... ¿Esto se considera en algún momento criterios de evaluación o no? No. Del criterio de evaluación tienes que coger tus objetivos y formular el criterio. O sea, por ejemplo, tenías el gusto por la lectura, por ejemplo, pues ha desarrollado un gusto incipiente por la literatura infanto-juvenil, por ejemplo. Ahí te tienen que ir siempre. Y en la evaluación también es muy recomendable siempre que digáis que es continua, que es sistémica, que es a lo largo de todo el curso y que vuestra mayor herramienta es la observación directa. Y luego si contáis con algún tipo de anecdotario, de cuaderno del profesor, de rúbricas, etcétera. Cualquier tipo de herramienta, de instrumento de evaluación que vayáis a trabajar, es el momento de reflejarlo aquí. Y también en la evaluación lo que tenéis que hablar es de la ley de la evaluación que rige la evaluación, valga la redundancia, en la comunidad autónoma donde os encontráis, en este caso en Cantabria. Pero los criterios de evaluación los tendrías hechos como tal. Una vez que formulas los objetivos, ya tienes tanto los contenidos como los criterios de evaluación. Solo tienes que modificar, tienes que darle unos pequeños matices, unas pequeñas pinceladas. Vale. Porque por evaluación solo habrías puesto eso. El punto 8, atención a la diversidad. Con este programa... Bien. Solo habría puesto, perdón. Si empezamos ya con atención a la diversidad, entiendo que de evaluación solo has dicho lo de antes. Por lo tanto, echo de menos eso, los criterios de evaluación, los instrumentos de evaluación y el que comentes cómo es tu evaluación. Evaluación continua, herramientas, la observación directa y los criterios de evaluación que los extrapolas de los objetivos y de los contenidos. Atención a la diversidad, punto 8. Sí, yo creo que ahí estaba ya un poco cansada. Normal, hombre, una mañana entera, hija. Con este programa creemos que cada alumno y alumna... Sí, es que se me dio muy mal, yo creo. Pero bueno, vamos con la atención a la diversidad, que no hay nada, ¿eh? Alumno y alumna podrá aportar lo mejor de sí mismo sin necesidad de tomar medidas de adaptación, ya que son actividades abiertas y colaborativas. Vale, en atención a la diversidad, siempre tenéis que poner esto. Vamos a respetar el ritmo madurativo de nuestros alumnos. Siempre. Y luego si en este supuesto como tal no teníais alumnos con necesidades educativas de apoyo específico, pero si tenéis alumnos ACNEAES, lo tenéis que reflejar en este punto. Y también en este punto es donde tenéis que poner la ley de atención a la diversidad de la comunidad cántabra, en vuestro caso.
Las leyes las tenéis que ir poniendo. Y sobre todo Vale. aquí en este punto de atención a la diversidad, pues el respeto al ritmo madurativo de nuestros alumnos. El tratar a cada alumno de manera personalizada, individualizada. Son un conjunto, pero los tratamos a cada uno por igual. A mí me gusta muchas veces para explicar la atención a la diversidad, no sé si habéis visto la imagen que se ha convertido en meme, que es un maestro sentado en su mesa de profesor en medio de la jungla y están una serie de animales. Hay un mono, hay una jirafa, hay un león, etcétera. Hay varios animales, hay un delfín y les dice, venga, examen para todos, hay que trepar al árbol. Pues ¿qué va a hacer el delfín? ¿O qué va a hacer el pobre león? El único que va a sacar un 10 es el mono. Entonces tenemos que atender a la individualización de nuestros No alumnos. sé por qué creo yo que esa imagen viene de una frase de Einstein. No te sabría decir como tal, ahí Sí, no lo sé. Pero vamos, lo único que es... sí, porque la quiero yo encontrar para citarla. Ujú. Sí, en estas de alguna que soltó de lo único más infinito que el Bueno, universo es la estupidez humana, pues vendría bien ahí al pelo alguna de estas. Pero es también, esa imagen me gusta mucho detallarla y sobre todo también otra que hay que es una valla y hay personas subidas a una caja para intentar ver por la valla. Pero resulta que a todos les ponen una caja y hay uno que sin la caja podría ver. Y otra que es más pequeñita que sin embargo con una caja no ve. Pues entonces hay que tratar a cada uno con la justa medida que necesite. Al que ya ve directamente sin necesidad de caja, pues no le pongas la caja y esa caja dásela a la otra niña o niño que pese a que le hayas puesto una caja todavía sigue sin ver. Entonces hay que respetar el ritmo madurativo de nuestros alumnos. Además, tal cual, esto le gusta mucho a los tribunales, ese respetar el ritmo madurativo de los alumnos, saber en qué punto se encuentran, saber qué necesidades tienen y qué teclas he de pulsar para solucionar esas necesidades. Bien, y por bibliografía, ¿habrías puesto algo de bibliografía? vale. Venga, y terminamos con las conclusiones. Conclusión y bibliografía, sí. Vamos. Y a Rodari en cuanto a la escritura creativa. Ujú, bien. Hazme la conclusión, Cristina. Dime la conclusión, por favor. Este tipo de programas son imprescindibles en las escuelas para generar un buen clima de unión en el centro, además de para fomentar el placer por la lectura, ya que son actividades abiertas para todas las personas de la comunidad educativa y que pretenden adaptarse a nuestra diversidad, a toda nuestra diversidad. Y ya está. Vale. Se me queda un pelín corta. A mí me gusta mucho que tanto en la introducción como en la conclusión dejéis vuestro stamp, dejéis vuestro sello docente. Es decir, yo soy Cristina y soy este tipo de maestra y el día de mañana o hoy en día que ya estoy trabajando, bajo mi experiencia, estoy trabajando de esta manera porque creo que es la manera que hay que realizar. En la introducción me gusta, pues por ejemplo, vamos a versarnos, vamos a focalizar en este supuesto práctico. Aquí nos han pedido realizar un programa de fomento de atención fomento de la lectura. Pues vamos a hablar en la introducción de lo que consideramos importante la lectura, de qué es la lectura, qué les puede aportar a los niños, cuál es la maravillosidad que nos aporta un libro, esa posibilidad de escaparnos a otros mundos, a otros ideales fantásticos, el escapar, el poder volar si queremos a través de nuestros ojos mediante los párrafos y textos de un libro. Y luego en la conclusión es donde en la conclusión tened en cuenta que el supuesto ya ha sido realizado. El supuesto ya, por ejemplo, estas 5 sesiones que tenías, estas 5 sesiones ya se han hecho, ya han sido evaluadas con sus criterios de evaluación. Por lo tanto, ahora en la conclusión vamos a hacer una crítica del proceso de enseñanza-aprendizaje, vamos a ver qué es lo que hemos hecho bien, qué es lo que han hecho bien nuestros alumnos, nuestros puntos de mejora y si tenemos alguna crítica hacia el sistema. Alguna crítica siempre constructiva, no nos vamos a poner allá, con perdón de la expresión,
a echar, a dar palos de ciego y a dar nada más que golpes al sistema, porque es el sistema el que nos está evaluando. Por lo tanto, vamos a darles ahí un poquito de pomada, pero sí que podemos hacer una valoración crítica de lo que consideramos que sería para nosotros la mejor educación posible para llevar a cabo este plan de fomento a la lectura, en este caso en Laredo, en el tercer trimestre, como nos enunciaba este supuesto práctico. Vale. Bien. Paula, tú me has comentado que el supuesto como tal no lo has podido hacer, ¿no? El que teníamos para hoy. No es que no haya podido, es que no me he acordado, ¿sabes? No me acordé solo del tema. Vale, no Me hay he acordado problema. que había supuesto. No hay problema, no os preocupéis. De hecho, luego os voy a dejar dentro de esta clase, cuando terminemos ahora la parte que vamos a empezar de programación, os voy a dejar 30 a 35 minutos para que desarrolléis un supuesto y para que desarrolléis un supuesto. En tu caso ya lo tendrías dictado. No hace falta, evidentemente, en 30 a 35 minutos lo que quiero es que seáis concisas. Lo que quiero es que me vayáis al kit de la cuestión, al cogollo que necesitamos explorar, ¿vale? Perfecto. Y ahora, si podéis poner las cámaras, por favor, porque os voy a hacer una serie de preguntas y me gusta mucho ver vuestras expresiones faciales para ver si realmente sabemos de lo que estamos hablando o no, hablando en plata. Perfecto. Hola, Cristina. Paula. ¿Sí? Vale, genial. Estamos ahí, estamos todas. Perfecto. Primera pregunta. ¿Cuántos niveles de concreción curricular hay en un centro educativo? ¿Qué tenemos que copiarlas? No. O... Quiero que lo hagamos ahora. Responder, ¿no? Responder, exacto. Una pregunta, la intentamos responder. ¿Cuántos niveles de concreción curricular tenemos en un centro educativo? ¿Ves? Por eso quería yo que pusierais las caras. Esa sonrisilla y esas muecas que Hay pone tres. Paula. En el centro educativo, 2. Hay tres, dos de los cuales están Yo no sé, directamente pero bueno. en el centro educativo. Vale. El primer nivel de concreción curricular, ¿cuál sería? El estatal. El estatal y el regional. ¿Vale? El currículo. Partimos de la ley, del decreto. ¿Cuál es el decreto que marca la educación infantil y la educación primaria en Cantabria? ¿Lo conocéis ya? ¿Lo sabéis ya? Sí, sabemos nombrar. Vale. Pues el primer nivel de concreción curricular es ese, ¿vale? Es el decreto. Le tengo localizado, ya me le aprenderé cuando llegue el día porque no... Perfecto, eso como le comentaba Cristina al inicio de la clase. En las tarjetitas estas así que son cuartillas chiquititas, ahí os recomiendo que os vayáis poniendo las leyes. Y además las leyes con diferentes colores, pues una en negro, otra en verde, otra en rojo, otra en azul, de tal manera que le entre al cerebro mejor. Cuando vamos trabajando diferentes leyes, diferentes temáticas, y vamos trabajando con diferentes colores, es una manera más estimulante a la hora de poder estudiar. Porque yo por ejemplo, en mis oposiciones lo más tedioso y lo que más odiaba eran la legislación. Y lo que intentabas era, en el supuesto práctico, en el tema, lo que querías era soltarla cuanto antes, ponerla, escribirla cuanto antes y olvidarte de la legislación. La legislación siempre la tenemos que escribir la primera vez entera, ¿vale? El número y el día y todo por el que se establece, según la Consejería de Cantabria, etcétera. Lo ponemos todo. Y luego abrimos paréntesis y en esos paréntesis
ya va a ser las siglas que vais a utilizar a continuación. Por lo tanto, este primer nivel de concreción curricular sería la LOMLOE, que es la estatal, la que estamos trabajando ahora, y el Real Decreto de Cantabria. Segundo nivel de concreción curricular, ¿cuál es? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué documentos específicos tiene como tal el segundo nivel de concreción curricular? Proyecto educativo. ¿El proyecto curricular o Proyecto educativo de centro, que es sí. la propuesta pedagógica infantil, ¿no? Exacto. Lo que es el PEC, Proyecto Educativo de Centro. El Proyecto Educativo de Centro y la PGA, la Programación General. Y luego aquí también hay otra serie de apartados porque según la LOE, modificada por la LOMLOE, le da completas competencias al centro para tener una gestión educativa y una gestión económica. Por lo tanto, hay documentos que es la PGA, la Programación General Anual, donde están reflejadas todas las programaciones didácticas, que la programación didáctica precisamente corresponde a ¿qué nivel de concreción? La programación didáctica, ¿en qué nivel de concreción? En el tercero, exacto, Cristina. ¿Al tercero? Exacto, hablando de documentos, el primer nivel de concreción curricular, la ley estatal y regional. En el segundo nivel de concreción curricular tendríamos el proyecto educativo de centro, la PGA, el proyecto de gestión económica y pedagógica, y en el tercer nivel de concreción curricular, que es la programación didáctica, en la cual vosotras sois las dueñas y señoras de esa misma, porque es precisamente también lo que vais a defender en esa segunda fase de la oposición con vuestra programación didáctica, que es lo que estamos trabajando en el día de hoy, ¿vale? Por lo tanto, 3 niveles: primer nivel de concreción curricular estatal y regional, las leyes; segundo nivel, a nivel de centro, todo el centro, la PGA, el proyecto educativo, el proyecto de gestión; y el tercer nivel de concreción curricular, que correspondería a nuestro aula con la programación didáctica que realizamos con nuestros alumnos, donde reflejamos todo. Si tenemos, por ejemplo, si tenemos alumnos con necesidades educativas especiales, algún alumno muy severo que necesite, que no pueda seguir con nuestro currículum como tal, ¿qué tenemos que realizar con ese alumno? ¿Cómo lo reflejamos dentro de nuestra programación? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama lo que tengo que hacer? Adaptación curricular significativa, ¿no? Adaptación curricular significativa, exacto. O está el ACI también, adaptación curricular individualizada, ¿vale? Esto tened en cuenta que muchas veces alumnos pasan por decreto ley. O sea, os vais a encontrar en quinto de primaria, en cuarto de primaria, sobre todo en quinto y en sexto, os vais a encontrar algunas veces alumnos que no tienen el nivel de quinto y de sexto, pero que ya han repetido con anterioridad, y como solo se puede repetir una vez, pues pasan por decreto ley. Entonces, de hecho, hay supuestos prácticos que versan sobre esto, que tenéis un grupo aula de un quinto de primaria y tenéis un alumno o dos alumnos que están con los objetivos todavía de cuarto. En tu caso, Paula, en infantil, si no tendrías que hacer muchas adaptaciones curriculares significativas, porque tú, cuando veas que hay algún tipo de problema, aquí tienes a los equipos de orientación pedagógica y los equipos de atención temprana. Entonces serían ellos los que irían y los que diagnosticarían. Pero como estás tú en primera instancia con el niño, y si ves que tiene algún tipo de dificultad, pues irías trabajando con él en función de lo que te comentara también el PT, el profesor de pedagogía terapéutica, etcétera. Pero Cristina, tú seguramente en tu bagaje, en tu experiencia, ya te habrás encontrado niños que están en un quinto, en un cuarto, en un sexto, sin realmente tener esos objetivos afianzados y conseguidos, sino que han pasado por decreto ley. Sobre todo el año pasado se vio muchísimo. El año pasado, como en pandemia pasó todo el mundo, en la pandemia pasaron todos. O sea, no hubo absolutamente ni un solo suspenso durante la pandemia. Y entonces pasaron todos.
¿Qué ocurrió? Que muchos niños de educación infantil llegaron a primero de primaria y es que no habían trabajado lo que tenían que trabajar en tercero de infantil. Por lo tanto, ha sido una ardua tarea para el maestro de primero de primaria el reconducir a todos esos niños para que aprendan a leer, para que aprendan a escribir y sobre todo para que tengan unas bases sociales y unas normas escolares. Pues tú coges a un niño de 3 años, que es la primera vez que está en el colegio, que a lo mejor no ha estado en escuela infantil en guardería, y lo tienes 2 trimestres sin ir al cole, pues al año siguiente, cuando llegue a 4 años, Cristina, vas a encontrar una selva allí, una selva. Entonces lo primero que tienes que hacer es domarlos, es ser Ángel Cristo, domarlos allí a los leoncillos, a las fieras y después tirar hacia adelante. Pero ahí es donde contamos con nuestras adaptaciones curriculares. Ahí yo digo, pues por ejemplo, tengo un niño que me va genial en lengua, pero en matemáticas no me va tan bien. Pues por lo tanto yo le hago una adaptación de matemáticas. Y si está en quinto, yo lo que os recomiendo siempre, 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 yo soy muy constructivista y desde que estoy en Finlandia más todavía, pero yo siempre parto del nivel anterior. Si os piden que realicéis un supuesto práctico para niños, por ejemplo, Paula, de 4 años, yo me voy directamente a 3 años y pienso lo que tienen ellos que saber, lo que han tenido que tener sabido en 3 años. Y en función de lo que tienen que saber en 3 años voy a trabajar y voy a planificar para 4. Y en tu caso igual. Cristina, que tienes un quinto de primaria, pues me voy a ir directamente a los objetivos y contenidos que necesitan tener afianzados en cuarto de primaria para poder trabajar en quinto. ¿De acuerdo? Vale. Dentro de la programación didáctica, ¿quién es el máximo responsable de la elaboración de la programación didáctica? ¿El máximo o la máxima? ¿O el máxime? No he entendido la pregunta o no he escuchado parte de la pregunta. Bueno, ya que estamos entre mujeres, quién es la máxima responsable de la elaboración de la programación didáctica en el tercer nivel de concreción curricular? El tutor. Sí, decirlo sin miedo, la tutora. El tutor. Vosotras, Tutora. cuando estéis en vuestra aula, ese tercer nivel de concreción curricular sois vosotras, la chairwoman, sois vosotras las jefas. Entonces vais a programar a un año vista. Entonces en esa programación sois vosotras las que ponéis vuestras ideas. Son vuestras ideas, son vuestras actividades, son vuestros objetivos, vuestros contenidos y vuestra metodología. Porque hablando a colación del supuesto práctico que hemos hecho antes, Cristina, he echado mucho de menos que me hablaras de recursos. Siempre la metodología, vamos a hablar de nuestra metodología, que la metodología nos da respuesta al cómo voy a trabajar y después los recursos. Paula, ¿qué tipos de recursos tenemos en el centro? Materiales humanos, Recursos humanos, personales y espaciales. y esenciales. Especiales, espaciales. Espacio, ¿no?